Muy buenas noches para todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de espiritualidad entre letras, a nuestro gusto apasionado por las letras, por la literatura, los libros y por el espíritu humano. Tita, bienvenida una vez más. Ay, bienvenidos todos, ustedes dos, bienvenidos a mi vida. Gracias por estar en mi vida y bienvenidos a los que nos escuchan y bienvenida a la literatura y el arte a nuestra vida. Ay, qué dicha es decir esto. Sobre todo en un mundo que cada vez banaliza más el arte, ¿no? Qué dicha es Sí, poder ya este encontrar. fin de semana estamos en Bogotá con la Filbo, Filbo no, el libro no, la Arbor, Ah, la de arte de Bogotá, la Feria Internacional. Estamos ya pues este fin de semana, hoy viernes, este sábado, domingo, creo que hasta el lunes. Imagínate qué mérito todavía creer en eso, 10.000 metros cuadrados de arte, museos, galerías, vienen de Brasil, de Argentina, estaba que cogía un avión hoy para llegar a Bogotá, a tu casa, Liz, a ir allá a Arbo. Acá siempre serás más que bienvenida, más que Sí, bienvenida sí. siempre. Esta también Uh-huh. es tu casa. Y Gracias. aprovechando que me nombraron, pues yo saludo. eso, de una vez. Bueno, hola a todos, hola Tita, hola Julián, hola a todos nuestros escuchas. Mm, Yo siempre digo lo mismo, en verdad es un honor estar aquí con ustedes, compartir esto que amamos, esto es lo que le hemos dedicado, o bueno, personalmente le he dedicado también buena parte de mi vida y no hay nada más bonito que compartir pues lo que uno ama. Lo que uno ama finalmente sale por los poros, se manifiesta, desborda. Entonces, nada, para mí siempre es un honor estar acá. Y qué lindo lo que dices, Liz, porque creo que ha sido también mi experiencia que hemos fluido con mucha naturalidad, porque hablamos de lo que amamos. Sí, Así es sí. que, bueno, también le damos la bienvenida a nuestros escuchas que nos siguen fielmente y a los que no tan fielmente, pero se han encontrado con nosotros y aquí están muy bienvenidos y muy bien hallados a este espacio que quiere simplemente encontrar las huellas del espíritu humano en lugares no tan usuales, aunque no deberían ser inusuales, ¿no? ¿Cómo son Bien la los lugares aclaración, muy bien la aclaración, sí. Y no tan muy linda usuales, pero además. Sí. usuales, ¿no? Lo que intentamos es aprender a ver el rostro de Dios desde la espiritualidad cristiana, pero el rostro de lo humano en diferentes textos, ¿no? Que vamos proponiendo semana a semana. Y me alegra mucho, ya que estamos centrados en gastos, que vayamos a hablar hoy del libro que vamos a hablar, sobre todo porque es un género literario del que apenas Tita nos hizo una recomendación cercana, pero no igual. Y bueno, creo que tiene mucho para decirnos. Yo no sirvo tanto como tú, Tita, para sembrar la incertidumbre no, la expectativa, ¿no? Yo no soy tan bueno con eso, pero bueno, el libro que nos convoca hoy es una tragedia de un clásico griego, de Sófocles. Y antes de decir cuál, porque tiene varias, quiero mencionar una cosa que a mí me parece que es muy impactante, y es que estos personajes griegos, estoy hablando de los literatos, pero aplica también para la filosofía, tuvieron una lucidez para ir a lo profundo de la realidad humana y para preguntarse cosas que todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez en la vida. Y creo que ese es el motivo por el cual son inmortales. Por eso nosotros hoy seguimos leyendo a Sófocles, a Eurípides, a Homero y nos seguimos emocionando y bueno, en mi caso que yo soy bien llorón, también hasta las lágrimas, ¿no? Y creo que esa es una magia, entendida en el sentido más estricto de la palabra, que nos mueve y nos cautiva respecto de la literatura griega. Bueno, sin más preámbulo, porque no sirvo mucho para eso, la tragedia que hoy nos convoca es la Antígona de Sófocles. Es una historia maravillosa. Antecitos, quisiera hablar
una palabrita sobre el género literario en el cual fue escrito. No, no, seré muy breve, no me extenderé mucho. Sobre todo para que entendamos la dinámica del libro, ¿verdad? Y de otras tragedias que pudiésemos referenciar. Probablemente la más famosa sea Edipo Rey, ¿no? Em, pero, ¿cuál es la dinámica de la tragedia? En la literatura griega, los dioses marcaban el destino de los personajes y no había nada que pudiese hacer el personaje para librarse de ese destino. Sea lo que sea, pase lo que pase, el personaje tiene que vivir y sufrir el destino marcado por los dioses que regularmente se revelaba a través de un oráculo, ¿verdad? Y esto me parece muy lindo hablar de la tragedia, sobre todo porque en muchas circunstancias la tragedia humana, la humanidad o la vida humana se comprende como una tragedia, ¿verdad? Pero creo que estamos en la capacidad de decir que nuestra vida no es una tragedia, a pesar de que pasen cosas dramáticas y tristes y dolorosas, siempre tenemos la posibilidad de nuevos futuros. No estamos condenados al oráculo y a cumplir la palabra del oráculo. Creo que antes de entrar en el tema de Antígona, me parece que este es un punto bonito. Tenemos la posibilidad de nuevos mundos, de nuevos futuros, de nuevos desarrollos de nosotros mismos y en ese sentido poder caminar hacia la configuración de nuestra identidad. Tita. Juli, para complementar esto que estás diciendo de la tragedia, porque pues es muy lúcido entender qué sucedía en el resto de las manifestaciones de la inteligencia en Grecia. O sea, Sófocles es continuador de Esquilo, ¿sí? Modifica mucho el estilo de Esquilo, bueno, le da a Esquilo pues un yello cuando Sófocles gana, cambiando pues en los concursos que hacían, no nos podemos extender ahora en eso, pero en esa misma época estábamos la democracia en Grecia, el pensamiento filosófico, el nacimiento, el logos contra el mitos, bueno, ya lo teníamos desde la cosmología, pero es cuando nace como la antropología en esa filosofía griega, porque antes estábamos solamente en la reflexión ontológica, cosmológica y del lenguaje, con los sofistas y los cosmólogos, ¿sí? Entonces, es muy importante, quiero resaltar lo que dijiste de los dioses, porque es que en la tragedia se cambia ese heroicismo como estilo Homero, la Ilíada y la Odisea, que son más antiguos, es el heroísmo de unos seres casi ni humanos, son héroes, y luego estaba lo que mencionaste de los dioses. Entonces yo quería complementar, si estaba esa presencia de los dioses en que todo lo pueden y ese lado, el fato, el destino inmodificable. Y estaban los héroes, pero que no son humanos. Con la tragedia, entonces como en el mismo tiempo la filosofía se estaba preguntando por el ser humano, pues nada hay que defina más al ser humano que es el sufrimiento. Entonces es muy bonito que en la tragedia uno diga, no, pero pues, ¿por qué se regodeaban en eso del sufrimiento? Porque era la manera de decir, aquí estamos como humanos, no somos dioses y no somos héroes, además con las contradicciones, ya que mencionaste a Edipo, porque lo que hay en Edipo Rey, en Edipo en Colono y en Antígona, bueno, y en Electra es el sufrimiento. O sea, aquí estamos sufriendo y somos protagonistas porque sufrimos, entonces le da como la validez a la humanidad, pero al mismo tiempo en la filosofía teníamos a Sócrates, o sea, es una época muy rica en esa reflexión, o sea, no es gratuito. Y quiero decir una cosa, Tita, Uh-huh. sobre todo porque siempre me ha parecido una de esas bellas coincidencias de la historia, ¿no? Históricamente tenemos primero lo heroico, como tú lo mencionas, Uh-huh. luego tenemos la tragedia que se Uh-huh. representaba en teatro, por eso nuestros lectores, nuestros escuchas, al encontrarse con Antígona se van a encontrar, es un guión, van a leer un guión, ¿no? Uh-huh. Y después surge la comedia, ¿no? Uh-huh. Como género literario, que modificaría el contenido de la tragedia. Esto me parece muy lindo, porque luego de la comedia ya no se escribe la tragedia de la misma manera, sino que se escribe el drama.
Ujú. Entonces, Bueno, pero eso históricamente que además es muy significativo, pero en el momento en que se presentaba la tragedia, que tenía que presentar tres, iban a concurso y eran tres, esa presentación en el escenario terminaba con un drama satírico, o sea, con la sátira, que era un poquito, ay, ya no sufran tanto, no sufran tanto y venga, burlémonos un poquito, porque la sátira tampoco es comedia, es como ese intervalo. Pero yo me quiero pegar a hacer resonancia a otra cosita que dijiste, aunque yo un poquito te robé la palabra, que dijiste que los griegos habían intuido muchas, pero son muchas cosas a nivel de psicología, a nivel de neurología, que luego la neurología descubre, porque es de lo que va a hablar ahora, y uno dice, pero qué lucidez la que tenían los griegos para intuitivamente anticipar cantidad de cosas, o inclusive pues, miren el psicoanálisis cómo se nutre de todos los mitos griegos. Entonces, con eso de la tragedia, perdón, ellos Tita, la buscaban interrupción, sí, pero me veo obligado a decirlo, la relación entre los mitos y la neurología, sí. que justo así está escrito tu libro. Ah, sí, sí, claro, claro. Sí, 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 tan bello. Entonces, Juli, Liz y queridos, escuchas, ¿cómo es posible que ellos centraron el drama humano? Los protagonistas van a ser protagonistas porque sufren, pero además vamos a conectar el público por el sufrimiento y entonces al público lo adhieren con ese género que es la tragedia, es que logran adherirlo. Es más, cuando terminan la presentación, el concurso de las las tragedias siempre son cortas, pues no es tan larga como Hamlet, luego referiremos a Hamlet, como, ay, váyanse descansito, no, váyanse tranquilos a la casa y ya, pues esta sátira para que se burlen. Además hay que decir una cosa importante, que es que al teatro griego asistía todo el pueblo porque el Estado compraba las boletas y se las repartían. No era que dijera, abran las puertas y entres gratis. No, hacían todo, pues, la cosa de compramos las boletas y las repartimos. Y en la primera fila estaban los políticos. Y en Grecia había un principio, lo que tú digas en el teatro, o sea, no te matan. Puedes decir lo que sea, despotricar del que sea, irte contra los mismos jerarcas, pues, los gobernantes, y era lícito, o sea, mientras tú hicieras reír. De hecho, hay una ventaja, porque en el mismo teatro, ¿cómo se burlaban de los filósofos? ¿Cómo se burlaban? Un Sófocles burlándose de los filósofos, animales, y en la sátira, o sea, le tiraban, y los dramaturgos, que así se llama el género, la dramaturgia, pues en literatura corresponde al teatro como arte, le llevaban a veces leguas a los filósofos en sus reflexiones, y tenían esa posibilidad de hacerlo en la sátira que los filósofos todos acartonados no. ¿Cierto? Era como eso. ¿Mm? Sí, y la pequeña referencia sobre la historia, yo siempre la he trasladado al ámbito espiritual para decir que porque la diferencia fundamental entre la tragedia y el drama es que en el drama ya los personajes no están obligados a seguir el destino trágico, sino que a partir de su vida, de sus actos, pueden modificar su futuro, ¿no? Bueno, entonces digamos otra cosita, cómo se anticipan los griegos a esto que luego la neurología, y muy tardíamente, porque apenas a finales del siglo XX, la neurología estudió el asunto de la disonancia cognitiva, que genera, pues que nosotros en filosofía hablamos de los dilemas morales, por ejemplo, o las cosas que sí, que me hacen disonancia cognitiva, y que neurológicamente ya se sabe que las rechazamos y huimos de ellas porque generan dolor. Entonces, en las tragedias propiamente de Sófocles, hay unos dilemas morales, tenemos que decidir si Edipo es culpable o no es culpable, si está bien lo que está haciendo Antígona o no, que ya nos vas a contar, quién es el bueno o el malo, Creonte, pero ¿cómo así? Pero si son iguales los dos hermanos, son puros dilemas morales, entonces eso crea dolor, pues queda sufrimiento en los protagonistas que están defendiendo sus posturas, pero el espectador que ve eso, él mismo se siente confundido y experimenta dolor, y querían ellos conectar al público con los actores a través del dolor, y ellos no sabían esto que el psicólogo que lo estudió se llama Festinger,
¿sí? Que es un estadounidense, ¿sí? Toda la neurología, pues la disonancia cognitiva se hablaba de eso en psicología, se hablaba de eso inclusive en filosofía, pero que la neurología ya lo haya estudiado. Entonces, miren, otra anticipación que tuvieron los griegos a nosotros, es realmente asombroso, porque si así en algo no se van a unir, espectador y actores, es en el dolor. Y ahí estaban unidos, por supuesto. Sí, por eso a mí los griegos me encantan porque intuyen cosas impresionantes respecto del ser humano, ¿no? Y para terminar la analogía y presentar el libro ya, em, yo la traigo a la espiritualidad en el sentido que para que la tragedia se convierta en drama, es decir, para poder librarnos del destino trágico, hemos de pasar por la comedia, ¿no? Es decir, por la posibilidad de reírnos de nosotros mismos, de la realidad de la vida, de relativizar el sufrimiento para darle un nuevo horizonte. Bueno, entonces, hablemos del libro, Antígona. No sé, Liz, ¿quieres decir algo? Sí, sí, no sé si mi señal está bien, no sé, últimamente está fallando un montón, pero un poquito también escuchándolos, eh, me hacía pensar en la posibilidad de, escuchando a Tito, por lo menos con todo el contexto, cuando nos explicaba cuáles eran los espacios propicios para la sátira y cómo el pueblo también se reunía. Y algo que tú decías en función de los griegos con otro libro que ojalá en algún momento podamos comentar es que yo creo que las tragedias o en general los escritos griegos, como estos clásicos, creo que dan la posibilidad de interiorizar. Eso es una cosa muy valiosa. Y segundo, para mí, el pensar que no todo eso que se interioriza queda exclusivamente para mí, sino que salte a otros escenarios, a un escenario público, por ejemplo, cuando se piensa que es muy íntimo y muy privado, pero que salte a algo público, eh, pues empieza a tener mucha relevancia. Y creo que personalmente conecto por ahí también con el tema el espiritual. Claro, si bien son dinámicas muy intimistas en su cierto momento, en unas preguntas muy propias por el ser humano y demás, eso no implica que la respuesta sea única, sino que la posibilidad de la literatura griega es saltar, no se queda, no se queda en una pregunta personal y eso es importante para nosotros cristianos, los cristianos también, que todo esto que hagamos se volque en un escenario público, sino que nazca también en un escenario público. Me parece que es importante Y, y y luego, escuchándolos me hace Liz, pensar. tú que eres así experta en Kundera, Kundera tiene este tema por ahí, ¿no? La literatura como la multiplicidad de posibilidades, ¿no? Es Creo que eso, es la de él. literatura, ¿no? Para decir cosas lindas, sino para salir, como para decir lo que no se puede decir con tanta facilidad, por ejemplo, lo que nos hace humanos, que era lo que estaban hablando hace un ratito, unos cuantos minutos. Ya que nuestro último programa fue sobre Kundera, ¿no? Bueno, entonces, Antígona, la tragedia Antígona, rápidamente el contexto, sin hacer mucho spoiler del libro, porque creo que vale la pena leerlo, es muy corto. Nosotros encontramos en las librerías libros de 150 páginas más o menos, pero es porque tienen una larga introducción, ¿no? El texto de Antígona es realmente muy corto. Así en un panorama general, ¿cuál es el problema que surge en Antígona? Resulta que Antígona, la protagonista, tiene dos hermanitos. El más importante por cómo juega en el escenario de la tragedia es Polinices, ¿no? Que muere en batalla. Y según la tradición griega, quien moría en batalla no debía ser sepultado porque era algo así como un trofeo de guerra, ¿no? Entre comillas. Y su alma, por ser perdedora, debía vagar por el mundo, ¿verdad? Entonces Creonte, que además era, bueno, el rey de Tebas y tío de Antígona, pues manda que Polínices no sea enterrado, ¿verdad? Y Antígona dice, pero ¿cómo no lo voy a enterrar si es que es mi hermano? Y entonces Antígona, eh, Antígona, eh, en contra de lo que exigía la ley griega, decide enterrar a su hermano Polínices. Tita. Bueno, quiero aclarar, y antes de aclarar, quiero decir una cosita. Mi libro es original de Clásicos Jackson
y ya voy a decir por qué menciona Clásicos Jackson, y son 45 páginas. Son aquí las tragedias, los poetas dramáticos griegos, ¿sí? Yo no he dicho algo muy importante que a mí me encantó. Yo me emocioné de pensar que íbamos a presentar a Antígona y nunca se me habría ocurrido. Yo dije, pero ¿cómo no se me habría ocurrido? Y yo quiero decir esto un poquito porque todos hemos aquí alguna vez contado cosas de la vida. Yo llegué al teatro, yo llegué a la literatura por este librito que me regaló mi mamá, apenas recientemente me lo dañaron. Estaba intacto, historia del teatro griego, del teatro. De manera que, entonces, Epidauro, ¿sí? De manera que yo me acerqué a la literatura fue por el teatro. A los 11 años yo había leído todo el teatro griego. O sea, esta Antígona que repasé esta semana, porque no tenía señalizados en esta edición, porque no lo dejaban a uno rayar los libros, yo dije, pero es que me lo sé mucho, como Hamlet, ¿sí? Entonces, es muy bonito, lo estoy contando porque cómo nos acerca la literatura. En mí hay toda una historia, o sea, yo llego a la literatura, no a la novela, al cuento, la poesía, yo llego por este librito de historia del teatro, me acerco al teatro griego, me leo todo el teatro griego a los 11 años, de ahí luego me salté a Shakespeare, pues a los 14, pero a los 11 años, de ahí me enamoré de Grecia y el amor a Grecia fue lo que me llevó a la filosofía, no fue una cosa al revés, ¿cierto? Entonces me encantan los detalles de Antígona porque están conectados, aunque era Esquilo el que conectaba todas las tragedias entre sí, nosotros no sabemos, o sea, si Sófocles las conectó porque realmente nada más tenemos 7 tragedias de él, pues 6 y media porque Edipo en Colono está a la mitad. No, sí tenemos Edipo en Colono, lo que no tenemos es el único drama satírico que es el de los sabuesos, pero 100 se perdieron, ¿listo? Entonces es que Polinices y Teocles es que se llama, es que yo quiero contar esto de la maldición, quiero ubicar un poquito en Edipo porque aunque sea posterior en Esquilo, ya Sófocles ya Esquilo lo menciona por 7 contra Tebas. Resulta que es que Antígona con Ismena, con Polinices y Teocles son los 4 hijos de Edipo. Edipo era el rey de Tebas, o sea, ahí en la novela, en el drama Creonte, pues es rey hace pues 2 semanas, hace 5 días, porque el rey era Edipo. Pero Edipo, ¿cómo llega allá? Edipo es hijo de Layo. Layo fue castigado por los dioses, entonces miren, hasta ahí termina, este es el castigo y viene la tragedia. Es castigado por los dioses porque a Layo le encomendaron cuidar a un niño. Ojo que esto es muy importante en el mundo actual. Y él abusó del niño, o sea, cometió pederastia. Entonces a Layo los dioses lo maldijeron, le dijeron, usted no puede tener hijos. Y él en una borrachera con su esposa Yocasta tuvo un hijo. Entonces era una maldición y entonces cogieron al muchito y lo tiraban por allá a un pedrero en las montañas y unos pastores lo agarraron. De hecho, Edipo, que es parte del drama, se lo pillan cuando hay que pillarse algo de él, es porque él queda con el piecito como torcido. Y entonces Edipo, como está maldito desde nacimiento, porque él no tenía que haber nacido, porque es hijo de un pederasta, aunque le habían prohibido tener hijos, él pues queda maldito y pues con algo que le va a suceder, pero él libra a Tebas, a Layo le dicen que no puede tener hijos y que además si los llega a tener, su hijo lo va a matar. Entonces, obviamente, Layo, pues mata al muchachito, Yocasta, pues porque habían cometido el pecado, y manda a matar al muchachito para que no lo mate a él, pero es que él ya había cometido el error porque él no podía tener muchachitos, ¿sí? Entonces, Edipo, en un paseíto por ahí, tiene que adivinar algo de la esfinge, de esos oráculos, que es el que sabemos cuál es el animal que camina en el amanecer en 4 patas, al mediodía en 2 patas y al anochecer en 3 patas. ¿Cuál es ese animal? Que piensen nuestros contertulios. No se los vamos a contar. Como Edipo Rey le adivina eso a la esfinge, entonces lo nombran, pues le dan un premio. Sí, que en ese momento no me acuerdo, pero en ese paseo a obtener el premio, él se choca con un carruaje, pelean y no sé qué, y mata al tipo que venía en ese carruaje, lo mata, listo, y ya llega a Tebas y ya lo vuelven rey de Tebas porque ha adivinado lo de la esfinge y no sé qué, listo, y como lo vuelven rey de Tebas, entonces se casa
con la mujer que había, que a propósito era viuda, que era Yocasta, y ya tienen a 4 hijos. Edipo y Yocasta tienen a 4 hijos, que son Polinices, Teocles, Ismena y Antígona. Entonces, en un momento, Edipo, pues esto es lo más bonito que pone la tragedia, que es el dilema moral, y relacionémonos con nuestro programa de espiritualidad. Si algo te tiene que dar la espiritualidad, que lo vamos a ver ahora en Antígona, no es la ley la que me va a permitir ver, sino el espíritu. O sea, porque para ser libres Cristo nos libertó, dice Gálatas 5, ¿cierto? No es la ley mata, el espíritu vivifica, ¿cierto? Eso es lo que se vive ahí y todavía no ha venido el cristianismo. Entonces, resulta que Edipo es un padre perfecto, un esposo perfecto, un gobernante perfecto, todo perfecto, pero todo perfecto. Entonces, imagínense, a los perfectos lo que les pasa. Cuando empieza una peste en Tebas y él averiguan los adivinos y dicen, no, es que aquí hay un problema, es que el que era rey de acá, que era quien, Layo, el esposo de Yocasta, o sea, usted está casado con una viuda, el que era rey de acá, Layo, que lo mataron, eso no ha sido castigado. Pues entonces encuentren a los asesinos, encuéntrenlos para que acabe esta peste, y encuentran a los asesinos que encuentran y atan caos y el asesino es él, porque Edipo es el asesino de su padre y se casó con su madre y tuvo 4 hijos con su madre. Entonces Yocasta se clava un cuchillo y el Edipo se saca los ojos y se va, se extradita, ¿cierto? Se extradita. Entonces no queda rey, entonces quedan los 2 hijos. Los 2 hijos se van, ya está la tragedia de Edipo en Colono, se van a pedirle a Edipo, ay, denos la bendición, todos lamboncitos después de que lo han echado del pueblo, de Tebas. Se van, lo echan y lo dejan por allá en Colono, y él sin ojos, ciego y desterrado por sus propios hijos. Entonces al rato se van a donde su padre que les dé la bendición. Y él dice, no le va a dar bendición a ninguno, o sea, pues ustedes me echaron de Tebas, los maldigo, ustedes morirán, entre ustedes mismos se matarán. Entonces, quedan ellos, como el papá no les ha dado la bendición, entonces dice, un año gobierna Teocles y otro Polinices, ¿cierto? Entonces, uno de los dos, porque yo los confundo, ya tenía que entregar el mando de ese año, porque como el papá no les dio la bendición y no lo entregó, entonces el otro se fue ahí viene la tragedia de los 7 contra Tebas, se fue a buscar a los de Argos y los trajo a matar, pues a invadir, a conquistar Tebas. Entonces ahí se matan, se cumple la maldición de Edipo y se matan Polinices y Teocles, los 2 hermanos, como había dicho Edipo. Pero uno, que es el análisis que hace Creonte, y ahí te dejo la palabra a ti, uno se muere, está defendiendo a la ciudad, y el otro, que es el hermano, está atacando la ciudad, pero en realidad el chucha, el que está incumpliendo el pacto, es el que está dentro de la ciudad de la muralla, porque es que él le tiene que entrar al poder al otro, ya se terminó el año, y este no se lo entrega. Entonces, pero Creonte ve que el que viene a atacar la ciudad es el enemigo, y a ese es al que no le quiere dar sepultura, y a este sí le quiere dar sepultura, que porque murió defendiendo, pero entre ellos 2 se mataron. Y ahí está, ahí te dejo y te devuelvo la palabra, qué pena. Eteocles es justo quien está defendiendo Tebas. Es el que está dentro, y Polinices es el que está. Polinices es el que viene atacando para obtener el gobierno que le correspondía de la ciudad, que le correspondía por el acuerdo, ¿verdad? Y el punto que creo yo que es el álgido de la tragedia, el debate moral que es fantástico, es que Antígona y la hermana que se llama Ismene dicen, pero un momento, es que él es mi hermano, ¿cómo no lo voy a enterrar? Entonces ellas, las dos, como por debajo de cuerda, como obviando toda la situación política que está viviendo el imperio, el reino de Tebas, deciden enterrar a Polinices, ¿no? O a Polinices, bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente, ¿no? Y a causa del enterramiento de Polinice, el Creonte, el rey de Tebas, decide condenar a las 2 hermanas a la muerte, ¿no? Que además es una muerte bien particular, es ir a encerrarlas en una caverna hasta que se mueran de hambre. Y Antígona
dice, no, es que fui solamente yo, no fue Ismene, ¿no? Y efectivamente Antígona es desterrada a la cueva y Y pues ya, no cuentes más, no cuentes más, porque ya ahí y viene no el cuenta. final, ya está Pero ahí. Quedémonos en el dilema moral, quedémonos en la discusión. Yo tengo inclusive uno señalizado, ya no puedes contar más. no, ya no voy a contar más, pero era para contextualizar la historia, ¿verdad? Y creo yo que el punto central del debate aquí es hasta dónde la ley civil, en este caso civil, pero la podríamos ubicar también en el ámbito religioso, ¿no? Hasta dónde la ley se encuentra en contra, primero, de la dignidad humana y derivado de la dignidad humana en contra de la conciencia personal. Porque el corazón de Antígona decía es que yo tengo que enterrar a mi hermano, aunque la ley me diga no puedo, ¿no? Aunque el rey me diga no debo enterrar a mi hermano, mi corazón me manda a enterrarlo, ¿no? Y este es un principio que para la espiritualidad es muy importante, ¿no? Hasta dónde el corazón, que a mí me gusta pensarlo así, ¿no? El corazón palpita por lugares, por personas, ¿no? Por eventos, por situaciones. Hasta dónde, es la pregunta que se hace Sófocles, hasta dónde este corazón que palpita tiene más fuerza operativa que la misma ley, ¿no? Este corazón, como lo decías tú antes, Tita, que se encuentra abierto a la libertad, a la posibilidad del otro, al encuentro con el otro, va por encima de la ley. Y esto me parece que es muy representativo porque el mismo Jesús es como Antígona. Es decir, a Jesús le dicen, no cure en sábado, no se puede curar en sábado. Y él dice, pero ¿cómo así que no puedo curar en sábado? Extienda su mano. ¿Acaso el sábado fue hecho para el hombre, fue el sábado para el hombre o el hombre para el sábado? Extienda su mano y lo cura, cura un tullido en medio de la sinagoga, ¿no? Y aquí hay uno que es superior al sábado, es hasta dónde esta obediencia a la ley puede ir en contra de la conciencia, ¿no? De lo que manda el corazón a hacer, y no simplemente como un capricho, sino como una intuición de verdad. Cita. Es que como mencionaste a Jesús, yo me quiero pegar de la frase que dice Antígona, que es completamente cristiana, y estamos hablando de 4 siglos antes de Cristo, ¿sí? Porque es bellísima. Cuando Creonte le reclama, es que un hermano, es que son los dos son mis hermanos, un hermano, pues un hermano mató al otro hermano. Sí, no, se mataron los dos, es que ellos se mataron los dos, ¿sí? Y dice, y el infierno, para los griegos el infierno era abajo, y en el Hades todos son iguales. Piense que nosotros los cristianos pensamos en el cielo arriba, en la muerte arriba, el más allá arriba, se va para el cielo arriba. Para ellos era abajo, y la ley del abajo en la muerte es que todos somos iguales, o sea, todos quedamos librados. Miren que esto es muy lindo porque luego Jesús nos lo va a presentar así, o sea, todos quedamos librados, pues para ellos en el Hades, porque así lo mandaba todos los 7, 8 dioses del Hades, sí que tenían que ser iguales. Es muy bonito. Cuando Creonte le reclama a Antígona, le dice, Dios mío, es que es un enemigo, es que, ¿cómo es que Polinices entró a atacarnos? Es un enemigo. Y dice, jamás el enemigo, ni aún después de muerto, llegará a ser mi amigo. Y dice Antígona, no nací para compartir odio, sino amor. Para mí esa es la frase. Bueno, además, digamos una cosa, aquí uno puede ver Antígona en cine, todas las versiones. Después de Antígona de Sófocles, cantidad de literatos han escrito Antígonas modernas. En el teatro se sigue representando Antígona. A mí Antígona me lleva a la filosofía por Thoreau, la desobediencia civil. Para mí, si yo rastreo la literatura, es como el primer ejemplo de desobediencia civil. Que yo no he mencionado a Thoreau en este programa que tenemos porque él es filósofo. Sí he estado como tentada a ver si en algún momento comparto aforismos pues en la sección de regalito, pero Thoreau es el famoso de la desobediencia civil en Estados Unidos y es lo que plantea y que también plantea Emmanuel Kant la autonomía moral. Entonces, aquí el dilema moral, para aclarárselo todavía más, pues o reforzarles a nuestros contertulios, es cuál es la ley que obedecemos, esa de los hombres, pero es que hay una ley natural que nosotros diríamos de los dioses,
Dice, los dioses, es que para ellos están muertos, para los dioses ellos son iguales, ellos ya no son nuestros. Y es la dificultad que nosotros tenemos tantas veces. Sí, para mí tú eres malo, Juli, yo no te perdono, sí, pero para Dios, ¿quién eres? Y Dios sí te perdona. Esta es una chucha que se arde en el infierno. Y mire, los griegos ya anticipaban antes de Jesús, somos iguales en esa otra vida. O sea, como todos nuestros pecados ya no son perdonados. Eso es una cosa bellísima y lo está previendo Sófocles. Eso es divino. Yo aquí me voy a hacer un salto a una película, Amén, que yo la vi como en 2011, justamente la vi en Ávila, pero ya llevaba como 2 años, no sé, luego buscamos Amén, luego hago la referencia porque no la traje preparada, pero es una película en la que un sacerdote católico se da cuenta de las ciertas complicidades del Vaticano, estoy diciendo el Vaticano, en ese exterminio de judíos y luego en la fuga de los alemanes, etcétera, varias cositas. Él se da cuenta, tampoco voy a hacer el spoiler porque el final es conmovedor, y se va, consigue cita en el Vaticano, como si hubiera descubierto pues algo, y llega ya a las oficinas y pues le dice como, pues te lo descubrí, es que nosotros lo sabíamos, como que nosotros sabemos eso, pues estamos callados, pues ir pensando que les iba a dar un gran regalo de lo que estaba descubriendo. Y entonces dicen, no, pero ¿por qué no hacemos nada? Él es un sacerdote católico, y le dicen, porque tenemos que cuidar el Vaticano, porque si no nos manda, Hitler nos manda pues unos helicópteros y una quera y unos aviones y nos matan, hay que proteger el Vaticano. Y entonces una frase así como la de Antígona, hay que proteger el Vaticano, o sea, los católicos tenemos que proteger el Vaticano. Yo pensé que teníamos era que proteger al hombre, pues a los humanos. Y de ahí toma la decisión que toma y es el desenlace de la película, que es conmovedor, se los recomiendo. Amén. Entonces es otra en que se ve y ahí toca y nos duele porque es nuestra religión católica, pues de los 3, ¿verdad? Entonces es muy duro y nosotros, como ya hemos dicho y desde el primer programa, ustedes que lo hicieron solitos, lo aclaro, que lo hicieron sin mí en el primer programa, tan lindos y que les quedó muy lindo. Entonces aclaramos espiritualidad y religión y miren que la religión sí está llena de leyes, porque una de las características para que algo sea religión es que hay una regla de vida, ¿cierto? Hay un ritual, hay una regla de vida. Entonces la religión sí tiene reglas, la espiritualidad no, porque la espiritualidad iría con esas leyes naturales de la divinidad, de la humanidad en sí. Entonces, miren cómo hay personas tristemente que viven la religión, como lo que denuncia en esta película el sacerdote católico al Vaticano, y no están viviendo la espiritualidad. O sea, nosotros podemos tener una espiritualidad sin religión. Lo que resulta muy contradictorio es vivir la religión sin espiritualidad, y como hay gente que hace, contamos muchas anécdotas. En estos días supe una reciente, alguien que casi que atropelló a alguien, le gritó, dejó el carro tirado mal parqueado, es que tengo que ir a escuchar el evangelio. Eso me lo contaron hace como 3 días, tengo que ir a escuchar el evangelio. Seguramente estaba llegando pues tarde ya, como de eso que dicen, si usted llega antes del evangelio le vale la misa. Cuando yo estaba chiquita decían así, porque uno quería llegar tarde, uno no quería llegar desde el principio. Entonces uno para no condenar, pues yo nunca creí en la condena porque mi mamá no me educó así, pero que a usted le vale la misa si fue antes del evangelio. Pues esta señora, mejor dicho, allá en tu casa, Julia, allá en tu casa, una señora atropelló a otra, dejó el carro mal parqueado, gritó, no sé qué, porque tengo que ir a escuchar el evangelio. Cuando salió fue tan de malas que se encontró con la víctima acompañada de un sacerdote. Entonces ya como que le dio pena y empezó a decir disculpas. Y la víctima no le dio, pues le dijo, señora, el evangelio era pues se va a tener que concentrar usted y va a tener que pensar qué es lo que realmente viene a hacer aquí, porque el evangelio era o sea, parquear el carro, tratar bien al otro, no impedir, no sé qué. Esa es una religión, ella cumplió la religión, que es la crítica que nos hacen los ateos. Un Fernando Sabater, los 10 mandamientos según Fernando Sabater. ¿Quién? Yo no soy capaz de desmentir ningún renglón de ese libro, porque somos unos católicos chuleando que porque cumplimos 10 reglas, que ya Jesús dijo pues que tampoco esas 10 son las que son, sí, viviendo reglas y olvidándonos de cosas que van a lo esencial, a lo humano. Esta es la lucha de Antígona, es una cosa muy bella. Esta obra es grande y es tan grande que
yo creo que no hay año que en cada país representen a Antígona, que esté en todos los festivales, que haya ido al cine, que no, obviamente está con Irene Papas en griego, pues el que se la quiera aguantar en blanco y negro, lenta y en puro griego. Y todavía uno la puede ver en YouTube, pero pues es una cosa clásica de los clásicos, ¿sí? Y es que todo lo que nos estás diciendo, Tita, eres un huracán. Es que, Eh, ¿cómo te ocurrió traer esta obra? Pues me recordó toda mi infancia, me recordó toda mi Sí, niñez, me recordó todo yo. yo le Yo soy dije, por el teatro le griego. dije lo mismo. Yo le dije lo mismo, le dije, tocaste con el centro de Tita. Es decir, ¿qué esperabas? ¿Qué esperas? Cosa de la cual yo Pues me es que siento también imagínense, orgullosísima. cuando le dice, ayúdenme ustedes dos que son los teólogos, cuando yo confundo a Pilatos con Herodes, que cuando le dice, yo puedo, ya cuando la habían asustado, yo tengo el poder de salvarte. Y Jesús le dice, no tendrías ese poder si mi padre no te lo hubiera dado, algo así, lo dije bien. Listo, imagínense que aquí está Creonte diciendo, yo soy el rey de acá, yo soy, ¿quién manda esta tierra? Yo o alguna persona. Y dice, y le dice el novio de Antígona, que no lo mencionaste porque yo no te dejé. Antígona tiene novio y es el hijo de Creonte. Y la tragedia es tragedia de tragedia porque de ahí para adelante pasan muchas cosas. Y dice, ninguna ciudad pertenece a un solo hombre, le dice el hijo, porque el hijo va a exhortarlo, papá, escucha a los otros, escucha, yo te respeto, pero escucha. Y dice Creonte, no se dice que la ciudad es de quien la gobierna. Y dice Hemón, el hijo, estaría muy bien dicho, si reinase solo en tierra desierta, ¿sí? Nos dejas aturdidos, Tita, en silencio. Sí, no. Porque es que efectivamente, o sea, yo creo que debo hacer una pequeña salvedad. No creo que ninguno de nosotros esté opuesto a la ley, ¿verdad? Pero creo que es importante considerar que la ley por sí misma no tiene sentido. La ley está ordenada a la plenitud del ser humano. Y si esa plenitud puede vivirse por encima, como lo planteó Jesús, pues cuánto mejor, ¿no? Entonces, no estamos diciendo aquí, por ejemplo, que no vayan a misa, ¿cierto? Por el ejemplo, ¿no? Que vayan después, antes del No. evangelio. Vean, yo me di el lujo de buscar la cita para no tenerle que preguntar a los teólogos. Segunda Corintios 3:6, la letra mata, el espíritu vivifica. ¿Vea? Eso es lo que tú estás diciendo, no la ley. Pues ¿cómo voy a cumplir con un precepto que es escuchar una misa y no cumplo con mi hermano, el próximo, cuando Jesús en todo el momento estaba diciendo lo que tú dijiste, es el hombre para el sábado, el sábado para el hombre? Y en ese sentido creo que es muy importante otro aspecto que también vendría para la vida espiritual, que es el conocimiento y la identificación de uno mismo, para poder ser coherente con eso que manda lo que tú llamaste, Tita, la ley natural, ¿no? O como lo piensa Antígona, que es la ley divina, ¿no? O como lo llamaríamos cristianamente, la conciencia. Esto en varias espiritualidades se ha tratado dentro de la iglesia, las espiritualidades cristianas. Teresa de Jesús es maestra del conocimiento propio, ¿no? Ignacio de Loyola, principio y fundamento, ¿no? Y bueno, así otras corrientes espirituales. Liz, ¿tú querías Sí, decir algo? sí, yo estaba haciendo que aquí como levantando la mano. También yo creo que me uno también a lo que decía Julián y digamos como a todo lo que también nos está contando Tita. Y es claro, dentro de nuestra identidad cristiana y desde nuestro ser cristiano, el mismo Jesús dijo que no te venía a abolir la ley. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Que yo creo que ese es el reto más grande. Y de todas maneras, el reto no solo en términos de alcanzar una meta, sino de que sea un proceso continuo. El reto no es el fin, el reto es cómo se llega, el camino que se está haciendo. Y al final la ley es la ley. Nadie está peleando con este tipo de cosas. Que algunas sean injustas, justas o injustas, ya, está ahí. Pero lo importante, y eso lo hice en el Evangelio, yo no sé en qué parte, la verdad, Julián o Tita nos podrían ayudar, y es
Ya la ley no está escrita en la piedra, no es externa, está escrita en el corazón. Y el corazón es el lugar por excelencia donde está Dios, donde se crea ese vínculo con Dios. Y eso resulta ser distinto también, porque no es una ley que cumplo, entonces que ya la veo allá y allá te llego, entonces, ay, listo, primera tarea, ya, le pongo como un checklist. Sino que al contrario, al estar en el corazón y sabiendo que ese es el lugar por excelencia de Dios, es que ya es una ley, ¿cómo decirlo? No, no como a modo de tarea lista, de un checklist que ya cumplí, entonces por eso estoy acá de manera muy bella, bonita y casi que inmaculado, sin ningún pecado, sino que creo que ahí toca el tema de la conciencia. Es una ley en la que seguramente ya entra el concepto también de qué tan justo puede ser esto en este vínculo que voy tejiendo con Dios, en ese lugar donde reposamos, donde está mi intimidad junto con la de Él, que no es casi, nos está dando todo. Entonces creo que eso también es muy importante aclararlo, porque en términos de espiritualidad cristiana, por lo menos, pues empieza a tener mucha fuerza. Ya si entramos al mundo judío será otra cosa, pero desde la espiritualidad cristiana, la ley está y nadie pelea con la ley. El asunto es en dónde reposa esa ley, porque seguramente donde reposa es desde donde también pues parten nuestros actos, ya sea a favor o en contra de esa ley, de pronto a la que nosotros estamos como en nuestro contexto finalmente. También es importante reconocer las prácticas en las que vivimos y las leyes o aquellas prácticas que se van institucionalizando y que se van legitimando y que también pues conforman leyes. Es un tema muy, muy grande, Me, creo. me, Liz, tan me bella. Liz, encanta, me logré encanta. hacerte la tarea. Mientras tú hablabas esas bellezas, te busqué la cita. Imagínate yo encontrándole a una Gracias. teóloga la cita. Ah, imagínate, es como algo así como 3:1 Corintios, 2 Corintios 3:1 al 6. Bueno, dice, vosotros sois la única carta de recomendación que necesitamos, una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Esa era una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, una carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Era esa la que estabas buscando? Esa, Sí. esa era, total, Sí. esa era. Y Es- si se dan cuenta que nos pide ya la tinta como algo externo, no, sino nos está pidiendo cada uno de nuestros elementos para que hey, yo no Sí. sé si sea justificable, en este caso en la espiritualidad cristiana no sea, no sé si sea el término adecuado, pero si una ley que sea vivencial, que me implique, que me comprometa. Y por eso la pregunta que mm, se hace en este libro que tú nos recomiendas hoy, pues tiene toda la validez, porque ya no se hace externo, se hace interna. Ya la pregunta no es y para es los que demás, es para... esto, Liz, lo que estás diciendo me encanta, primero por dos cosas, porque nos hace reflexionar que no necesariamente lo legal es justo, lo legal civilmente, pero lo legal también religiosamente, ¿no? Ujú, Pero, ujú. y segundo, que es lo que más me gusta de todo, es que es una cosa a la que yo cada que puedo, le doy y le doy palo, y es que a mí me aterra lo abstracto. Perdón, Tita, por el proceso de abstracción filosófico, etcétera. Sí, sí, sí. Pero te amo, en Ah, abstracto. No, no, disculpa, no. En abstracto claro. no me sirve. Necesito que me demuestres el amor encarnado, Que lo hagas, que lo ejecutes, hecho, que lo exacto, realices. hecho carne. Y esto lo podemos traducir a muchas otras cosas. Yo creo. ¿Crees? Sí, en abstracto muy fácil, en abstracto cree cualquiera, pero que eso se encarne en la vida y se haga práctico en tu vida cotidiana. Como recuerdo a una profe mía de filosofía que decía, en pequeños actos de compromiso responsable. Ahí es cuando se ve que quien cree, cree de verdad. Esto es Ujú. un dato muy lindo del Evangelio de Juan, que en Juan no existe el sustantivo pistis, o sea, fe. Existe el verbo creer conjugado. Ay, qué bonito, qué Lo bonito. mismo, lo mismo, o sea, yo creo, tú crees, él cree. No existe el que tiene fe, existe el que cree. O es el que ha Wow. logrado. El sujeto actuante de eso, o sea, no sé, Exacto. bellísimo, Esto es lo bellísimo. que, es que me emociona mucho que lo hayas mencionado, Liz, precisamente por lo mismo, Dios en abstracto. A ver, Dios en abstracto, qué lindo, y sí, la Trinidad, pero luego, si no eres capaz de contemplar el rostro de Dios en el otro, pues Ujú, es muy difícil decir el Dios abstracto, ¿no? Si no eres capaz de contemplar la vida de la Trinidad en las relaciones que tejes con los otros y de vivir como vive la Trinidad tus propias relaciones,
de poco o nada sirve que tengas en la formulación teológica de la Trinidad, ¿no? Es el principio. A veces pensamos que la encarnación le toca solo al Hijo y resulta que la encarnación nos toca a todos nos toca encarnar eso que creemos, eso que somos, eso que proyectamos hacia lo grande, hacia lo trascendente. Debemos empezar a vivirlo desde ya. Por eso es que me encanta, porque, bueno, varios santos del Carmen lo entendieron de esta manera. Teresita e Isabel de manera impresionante. Es decir, dice Teresita, yo decido pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Desde ya anticipo mi cielo y empiezo a hacer el bien aquí porque este será mi cielo. Esto es un acto de concreción, de encarnación. No dejarlo por allá arriba en la nebulosa donde todo se justifica y todo, no hay ningún problema, sino de hacerlo vida, ¿no? De ser nosotros una vez más y continuamente kénosis del verbo, encarnación Y del sabes, verbo. y me haces pensar en dos cositas más. Desde la espiritualidad ignaciana, por ejemplo, en la experiencia de ejercicios espirituales, uno de como los elementos que más se contempla tiene que ver con la vida o con las decisiones que toma Jesús. Por lo mismo, porque se puede hablar mucho de Dios y decir qué es lo que busca y demás, pero cómo, es decir, si el modelo, si Él es el maestro, ¿qué pasos puedo llegar para acercarme al maestro? Y una de las cosas que hace Ignacio es decir, pues es acerquémonos a la Sagrada Escritura para, ni siquiera para estudiar, sino para contemplar sus acciones, porque seguramente puede ser, pues ahí está, el modelo. Y también me haces pensar en un segundo dato en el tema encarnatorio desde el Evangelio de San Juan. Por ejemplo, el simple hecho de que no se hable de milagros, sino también de signos. Y es porque el signo nos da apertura para seguir encarnando aquello que vivieron los que se encontraron con Jesús, porque nosotros seguimos en un continuo encuentro con Él. Por eso vuelve la importancia de que esto no es un reto a modo final, es un reto, es la persistencia, el permanecer, el continuar, el caminar, el ser peregrinos, que lo decíamos en la primera sesión que Tita aquí mencionó, y en ese peregrinar pues salen estas preguntas tan auténticamente humanas que aparte me parece muy bello saber que volvemos a estas primeras preguntas hechas por griegos en su momento y son preguntas que nosotros seguimos haciéndonos en nuestro caminar, porque no están del todo terminadas, no están finiquitadas, no son respuesta auténtica, única, verdad absoluta, sino que nos siguen moviendo y nos hacen seguir siendo peregrinos del absoluto. Ah, Y me acordé de algo. ya te doy la palabra, Vale. Tita, pero es que eso es justo lo que tú decías, Tita. El objetivo de la tragedia era comprometer al espectador. Y lo mismo pasa con el Evangelio. O sea, es decir, es la pregunta abierta, bueno, ¿y tú que estás ahí sentado, qué harías en el lugar de Antígona? Tú, no Antígona, tú. ¿De qué manera, eh, trasladándolo al Evangelio, de qué manera tú lo encarnas? ¿De qué manera tú, Tita, tú, Liz, tú escuchas, lo encarnas y lo haces vida una vez más? Porque ahí es donde radica la vida de la palabra, que es una palabra viva, ¿no? ¿Por qué? Pues claro, porque la dio Dios y Dios es vida, pero también es vida, es palabra viva, porque sigue viviendo en quien se decide y hace una opción por encarnarla. Perdona, Tita, que te corté. No, me encanta, estoy encantada escuchándolos. Yo creo que todos estamos emocionados, todos queremos decir y por eso parece que nos interrumpiéramos, pero es que esta obra, por favor, que sea las que vayan y se lean mucho, 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 mucho. Es que me acordé cuando dijiste lo de las preguntas y el Evangelio, porque es que hay una diferencia entre la tragedia griega y ya las tragedias que se habrán escrito mucho después. Nunca en el género literario como tal, la tragedia volvió a ser lo que hicieron los griegos, que era que no cerraban con respuestas. Incluso nosotros sí vemos tragedias hoy en día, pero en cine, y están con soluciones, se solucionan. Aquí aparentemente se solucionan, no, se terminan y siempre en dolor y en forma trágica, ¿cierto? Pero llenan de preguntas que no responden, porque ponen las distintas perspectivas y el espectador, como tú dices, está diciendo, pero este es bueno, que es bueno, pero parece malo, bueno para qué y malo para qué, y es eso de contextualizar. Entonces, en este caso el dramaturgo, pues primero Esquilo, luego Sófocles, luego Eurípides,
los tres grandes dramaturgos de la Grecia antigua, pues no nos lo resuelven y nos dejan nuestra facultad de pensar. Entonces, a propósito de eso, ya que no hemos leído como mucho de la obra, yo quiero leer porque pienso que la espiritualidad le da a uno esa mirada aguda y por aquello del vacío, de estar abierto, entonces nosotros somos preguntas, nosotros no somos respuestas y respuestas, somos preguntas. Y siempre la principal pregunta es el otro y la vida del otro y la vida del otro. Entonces aquí Hemón, cuando le reclama al papá, pues caiga en cuenta, primero lo admira, lo reconoce y todo. Incluso digo aquí cortito porque el papá le dice, usted es muy joven para que me esté dando consejos, y le dice, vea, si soy joven, toma nota de mis acciones, no de mi edad. A mí me parece genial porque ese Hemón, pues además luego hay que analizarlo porque utiliza unas estratagemas que parece Schopenhauer, pues para convencer al papá. Pero lo bonito es que le dice esto que me parece muy lindo porque creo que la flexibilidad y la ductibilidad y la apertura y el estar en pregunta, abiertos en pregunta y no cerrados en respuesta, tiene que ser algo que nos da la espiritualidad. Y él le dice, no te aferres, pues, a una sola manera de ver las cosas. No creas que lo que tú dices y nada más es lo razonable. Los que piensan ser los únicos inteligentes, poseedores de una elocuencia que nadie más alcanza, dotados de un alma extraordinaria, esos, si se les examina íntimamente, se encontrarán seres vacuos. Por sabio que sea un hombre, no le es vergonzoso aprender mucho y dejarse de obstinación desmedida. A lo largo de los torrentes hinchados por las lluvias invernales, puedes ver cuántos árboles se doblegan, conservan sus ramas tiernas, mientras los que resisten son arrancados de raíz. Así también el que fui de cede pues en tu cólera y recuerda pues tu determinación. Entonces, es otra diferencia entre la tragedia griega y la que se ve actualmente en el cine, y es que aquí usualmente nuestros personajes son completamente buenos, completamente malos, ¿sí? En la tragedia no, es que todavía puede haber un debate en una facultad de filosofía o de literatura diciendo Edipo era bueno o no, era culpable o no, y vamos a ver 2 bandos y 3 bandos, bueno con malo, malo con bueno, Antígona qué, y eso es lo que querían rescatar los dramaturgos griegos. Es que esos somos los seres humanos, llenos de contradicciones, pero buscando la coherencia. Entonces, por eso la tragedia es como lo que más acerca, no el Homero, no la Ilíada y la Odisea que mencionamos en otro momento, es esto, la tragedia que nos rescata a la humanidad. Si algo hicieron esos tragediógrafos, también se dice, fue rescatar la humanidad en el mismo momento que la filosofía se estaba preguntando, ya no por las estrellas de Tales de Mileto, ni por el Arjé, el primer principio, el fuego y el agua, sino por el hombre, el ser humano, que duele, que sufre. Creo que este episodio está muy emocionante. Podría ser de mis favoritos, realmente. Sí, es que todos estamos emocionados de ver a Tita también así vibrando y demás, y yo también acá siento como el corazón eh, increíble. Y podemos seguir hablando de cosas de teología, de Biblia, de teología relacional, volvemos, Levinas otra vez por acá, de Uncisiulas, por Sí. ejemplo. Yo voy a tener Hasta culpa de mi cargador. naturalismo podemos entrar. Pero bueno, así es que, pero ya estamos ajustando una hora de programa hablando de estas cosas tan interesantes, porque efectivamente se nos fue volando el tiempo, porque efectivamente son temas tan apasionantes y tan de lo profundo del ser humano que nos hacen dirigir nuestra mirada hacia allá. Y creo que esto es lo que describe nuestra pasión, la emoción por este espíritu humano que luego, como se han dado cuenta, también nos hemos metido con temas de teología bien densos, pero explican esta experiencia. Eso, y creo que el encanto es dejarnos sorprender. Así, creo que todos hemos leído Antígona, que la leí hace muchos años, volví a releerla para esta sesión, pero saber que la vuelves a leer y le sigues encontrando algo, y cuanto más hablas de ella, como que más cosas encuentras. No por la lectura en sí misma, sino por estos espacios de encuentro y de comentarios que uno dice, ay, sí, le hace falta, como que esto siempre termina como con una sensación de quiero más. Así es, termina con esta sensación y me parece muy bonito lo que decía Tita,
antes de que pasemos a la siguiente sección, mientras Tita trae el cargador de su computador, esto de Sí, la posibilidad abierta a la pregunta, ¿no? La posibilidad de la pregunta que mantiene la atención a la respuesta no cerrada, sino a que esté constantemente respondiendo. Que este es un aspecto que no tocamos porque ya no se nos acaba el tiempo, pero en el mundo griego la virtud no se alcanza de una vez y para siempre. De la misma manera que en el cristianismo la santidad no se alcanza de una vez y para siempre, ¿no? Sino que es un trabajo constante, lo que tú decías, Liz, constante de ir una y otra vez, de en este momento, en esta situación, en este contexto, soy, soy virtuoso, soy santo, ¿no? Entonces es esta dinámica de ir constantemente, de trabajar constantemente, de esforzarnos constantemente y de amar constantemente. sí, y yo creo que al reconocernos también como pregunta, que eso sería algo muy lindo, como, es decir, ¿quiénes somos? Somos pregunta y una pregunta abierta. Seguramente eso ya lo había dicho Tita en otro episodio, pues no somos determinados, si nos damos posibilidad de, resultamos ser semillas de esperanza y, y creo que también le damos posibilidad a otros de que sean esperanza para nosotros, pero si nos reconocemos como una pregunta abierta, es decir, un caminante, algo que se sigue respondiendo y se sigue preguntando por quién No, es, no, que no, eso no, no, Liz, es pero es vital. que esto es maravilloso porque justo el hecho de que seamos pregunta es lo que permite que seamos palabra creativa, o dicho de otra manera, palabra creadora, ¿no? O sea, Eso es. logos divino. Bueno, no Y ya hablemos con más esto porque nos quedamos aquí cierro hasta con esto. medianoche. Y eso también es muy cristiano, porque pese a que Jesús sabía, o a través de por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que se reconoce la naturaleza de Hijo de Dios y de Dios mismo, es importante siempre reconocer que en el caminar de Jesús, en sus decisiones y en sus opciones, se iba aún así reconociendo y preguntando si esa identidad de ser hijo de Dios realmente le correspondía, realmente era como, como era caminante de esa responsabilidad, de esa misión en términos también muy, muy cristianos. Entonces, si él lo hizo, pues porque nosotros no también como disponernos para. Y ya, con eso, ya, me quedo callada. Sí, ya voy a poner orden, pasemos a la siguiente sección. No, mentiras, pero sí es porque ya estamos muy sobre el tiempo. Bueno, me alegra mucho que hayamos compartido este espacio, me encantó de verdad y me va a seguir encantando con las recomendaciones. Bueno, Tita, tú nos vas a recomendar hoy un autor. Cuéntanos a quién nos vas a recomendar hoy. Bueno, creo que es que debería darnos pena de no haber recomendado antes pues el actual, porque hasta dentro de 2 o 3 semanas tendremos el siguiente premio Nobel de literatura, pero pues cómo es que no habíamos hablado de 2023, John Fosse, pues qué pena, qué pena. Y De bueno, mis me acordé justamente favoritos. porque estábamos en el asunto de la dramaturgia, y John Fosse, noruego, que ganó el premio Nobel de literatura pues el año pasado, es un hombre católico después de haber sido coquero, luterano, o sea, un hombre muy reflexivo de la religión, también tuvo sus años de ateísmo y bueno, lleva 10 años ya declarado católico, pero además pues siempre fue como un hombre religioso y eso lo menciono es porque se permea en su obra. De él yo no leí sino pues porque es como una obligación, ¿cuál es el Nobel? Y voy y leo algo y unos pues ahora no los vamos a mencionar y unos me pegan y otros no. De él nada más leí Blancura y Mañana y Tarde. Mañana y Tarde. Y leí su poesía en la red. Esto sí, en papel, muy lindo, de Conatos y Nórdicas, es la que le edita. Él tiene como 63 años, es un hombre que empezó fue con la dramaturgia y entonces en su novela, a mí me gusta más la poesía, pero yo pienso que nosotros no recomendamos aquí libros porque nos gusten o no nos gusten, sino porque pensamos que tienen ese valor. Entonces, lo que se ha dicho de John Fosse es que es un místico vertido en la novela, que es un místico, o sea, que toca toda la condición humana. Puntualmente en estos dos, Blancura y Mañana y Tarde, en Mañana y Tarde toca lo de la vida y la muerte, porque es muy lindo cómo nos conecta con Johannes, cuando nace y cuando muere, y el libro es así.
puede que a muchas personas no les guste leerlo. A mí me ha gustado en ese estilo de dramaturgia y él le contesta y él dice, luego se presenta, aunque es novela, sigue guardando ese tono que le quedó de la dramaturgia, pues, pero que lo quiere hacer así. Y en Blancura son las preguntas sobre la existencia humana, todo, pues, todo espiritual. El profesor le dice, él es un místico. O sea, es un místico que ha querido tocar la condición humana. Repito, a mí me gusta más, leí estos 2 libros, me gusta mucho más su poesía, pero creo que es importante leer una persona tan sensible como John Fosse. Y me lo robaste, Tita. ¡Ah! Te gané. ¿Cuál es ese? Ese no es Blancura. Liz, ¿cuál tienes de John Fosse? Yo debo confesar que yo creo que de los libros que me leí este año y que me ha gustado mucho es Melancolía de John Fosse. Espero en algún momento que lo podamos comentar. Bueno. Ay, es decir, es que lo que tú dices es profundo, se nota también como que alguien, es decir, también creo como en su radicalidad, en por qué llega al catolicismo, que eso también es muy importante y en su obra se ve. Y me gusta mucho el modo como él escribe. Hay personas que dicen que es un poquito complejo, pero en este particularmente habla de melancolía desde la enfermedad, por ejemplo, desde la esquizofrenia. Entonces, personalmente hubo un momento en el que sentí que yo era esquizofrénica también, me tocó dejar como 2 semanas de leer, porque me alcancé a sentir esquizofrénica y ustedes miraban mi celular y tenía así como artículos sobre esquizofrenia y demás, pero es de estos hombres que vale la pena leer, es maravilloso, es muy profundo. Y este habla de los hijos de la luz, por ejemplo. Algún día, ojalá podamos comentarlo. Okay. Bueno, no abusemos de nuestros tertulios ahí. Bien. Definitivamente. Liz, Sí. nos vas a recomendar en verdad, un librito que no es melancolía. No es melancolía, ese va a ser para otra sesión. Yo siempre he dicho que y todos los 3 hemos dicho que aquí no nos ponemos de acuerdo para hablar de libros. Y yo también les traje un premio Nobel de literatura. Y es el del 2021 con Abdul Razak, no se ve, Abdul Razak Gurnah. Es premio Nobel de literatura en el 2021. Algunos críticos dicen que él ya venía como en la lista, como que ven, este tipo ya merece también su premio, pero yo me he leído este libro, Paraíso, que creo que si no estoy mal fue de los primeritos que llegó a Colombia, o por lo menos de los que se pasó, los que se tradujo a español. Y este libro, Paraíso, habla es una historia curiosa, es una familia en África, no recuerdo muy bien en qué parte de África, y es un niño, Yusuf se llama. Entonces, cuenta la historia que buscando unas mejores condiciones económicas, su padre le dice que tiene que viajar a la casa de un tío. Así empieza el libro. Y pues Yusuf es un niño, su mamá lo cuida, lo quiere, describe muy bien los lugares. Realmente es un libro que a nivel descriptivo te imaginas estando en esta parte de África, te imaginas las casas, te imaginas absolutamente todo. Pero en ese viaje, Yusuf descubre que él es más bien, él es el pago de una apuesta que hizo su papá mal hecha. Y resulta viviendo en un palacio de pues una persona muy adinerada, siendo casi que esclavo. Entonces, este libro me parece muy lindo porque habla de unas dinámicas colonialistas que da la sensación, o más bien dentro de las críticas, dentro de lo que también puede decir Abdul Razak, se van todavía gestando o se siguen gestando en África. Entonces es una denuncia súper fuerte a todo el tema de pago o de venta de niños en África. Y no quiero llegar hasta el final porque vale la pena que lo lea. Y es un tema de recorrido, todo el camino que hace Yusuf hasta ser un hombre libre en África. Tiene algunas cosas también de mística y este hombre recibe el Premio Nobel de Literatura por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo y la historia de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes. Así que este es mi recomendado para el día de hoy, El Paraíso. Y si no recuerdo mal, Liz, ese libro lo compramos alguna vez en la feria del libro. No. Fíjate que ese libro cuando recién llegó me pasó igual que Tita, ¿no? Entonces hay que leer algo así sea uno del Nobel. Y yo me acuerdo mucho que lo vi, yo,
qué página, y cuando vi que llegó a Colombia como en 50.000 pesos, de una y llegó a mi casa. Pero no, creo que no, porque fue recién como al mesecito. Bueno, pues de nuevo tengo que decir que vamos a resultar en quiebra con tan buenas recomendaciones. Sí, 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 Bueno, sí, nada que- y para terminar nuestra sesión, Tita, Bueno, regalito del traje día. un fragmento que sí, como estuve toda la semana conmocionada recordando mi infancia junto al teatro, entonces pues Hamlet, que es yo luego pasé del teatro griego a Shakespeare, me enamoré de Shakespeare, quería haber sido alguna mujer de Shakespeare, mi mamá decía que yo me iba a enloquecer, a mí sí me parecía Shakespeare por la noche, Hamlet, la última película que fui a ver de Hamlet, la fui a ver con alguien y yo empecé a repetir los parlamentos y la persona me miraba y yo me asusté de mí misma. Yo dije, yo lo recuerdo. Además, yo no comenté ahora que yo encarné a Edipo Rey en el colegio, fui por ahí 4 veces Edipo Rey y yo me saqué los ojos pintándome con lápiz negro, así que se veían los huecos de las párpados, que se vieran como las cuencas vacías, y representé a Hamlet. Es que a mí el teatro me marcó mucho en la vida, pero esos dos, Edipo Rey y Hamlet. Entonces, como estábamos recordando de la dramaturgia, quedó Jan Fosse, dramaturgo, que además no dije, lo adoran en Noruega. Imagínense que el Estado de Noruega le ha concedido una renta vitalicia a Jan Fosse, que además tiene apenas 64 años, y lo puso a vivir en un palacio al lado del Palacio de Gobierno. Lo adoran a Jan Fosse, bueno. Entonces dije, bueno, pues vámonos con Hamlet, porque yo creo que no vamos a recomendar, pues yo creo que no vamos no va a estar próximamente Hamlet en nuestros análisis y eso, porque Hamlet, porque ya lo chuleamos, Electra, que es otra tragedia de Sófocles. Electra se nos va a presentar en Hamlet. Hamlet es Electra y luego se convierte en Orestes. Y Antígona es Edipo Rey, es el Segismundo de Calderón de la Barca, de la vida de sueño. O sea, es para decir que estos personajes griegos, ¿cómo serán importantes que han sido retomados por escritores posteriores? Pues el mismo Hamlet es una Electra convertida en Orestes. Entonces, porque es lo mismo, que su madre se ha casado, ha matado a su padre y se ha casado pues con una chucha, con un tío, no sé qué, y bueno, él tiene que ir a salvar el crimen, igual que le pasó a Electra. Ser o no, acto 3, escena 1, ser o no ser, y con esto cerramos, ¿verdad? Esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir, dormir, nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los 1000 ataques naturales, herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo. Pues, ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno, ya libres del agobio terrenal? Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues, ¿quién soportaría los azotes e injurias de este mundo, el desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal? ¿Quién lleva esas cargas gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos? La conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento y empresas de gran peso y entidad por tal motivo se desvían de su curso y ya no son acción. Imagínense, pues yo creo que es el texto, pues miren mi Hamlet de los 11 años, de los 14, esto es de los 14, miren mi Hamlet, de Editorial Salvato. Pues no, las hojas todas están separaditas. Pues yo creo que ese es el monólogo existencialista, pues muy, muy anterior a los existencialistas Sartre y Heidegger, y los dejó botados. A los filósofos, los artistas, literatos los han dejado botados más de una vez, más de una vez. Sí, sí, Bueno, sí, pues qué de acuerdo. belleza. Gracias por esta Sí, recomendación, Tita.
que además es de una obra impresionante, Bellísima. impresionante. Bueno, pues despidámonos. Muchas gracias por este espacio, por vernos hoy. A ustedes, Tita, muchas gracias. Liz, muchas gracias. Y a nuestros Gracias. escuchas. Les mandamos un abrazo muy grande. Chao, nos vemos la Hasta próxima la semana. próxima. Gracias. 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 Chao.